¿Qué necesitaremos el día de hoy? Bueno, tus saberes o talentos, el texto biomecánica, también el texto indagamos sobre la biomecánica del cuerpo, un cuaderno folder, plumones, lápices u otros materiales que tengas a tu alcance y mucha creatividad para presentar el reto. Iniciamos preguntando ¿qué es lo que sabes del tema que vamos a estudiar el día de hoy? Recuperamos los saberes previos. Paso 1. Invita a los miembros del hogar que puedas conversar respecto a la diversidad en nuestro país y sobre las diferencias y semejanzas presentes en las personas y temas que están relacionados sobre las siguientes preguntas. Recuerda que aquí no hay respuestas buenas o malas, sino que vas a demostrar o dar a conocer todo lo que sabes al respecto. Pregunta 1. ¿Por qué las medicinas tienen el mismo efecto sobre las enfermedades de las personas? 2. ¿Por qué al hacer la ropa o prendas de vestir se presentan tallas para determinadas edades? 3. ¿Por qué las herramientas tienen determinadas formas y tamaños adecuadas para el brazo y la mano? Te invitamos a responder mediante una lluvia de ideas. Construyamos nuestros aprendizajes. Paso 2. Leemos el texto Biomecánica. La biomecánica es una disciplina que estudia el cuerpo. Para esto, asume que el cuerpo es un sistema mecánico, es decir, que todas las partes se comparan con estructuras mecánicas y se estudian como tales. Por ejemplo, se estudian los huesos como palancas, los músculos como motores o muelles y las articulaciones como cojinetes o superficies articuladas. La biomecánica tiene la finalidad de entender cómo el organismo ejerce fuerza y genera movimientos para contribuir al diseño de tareas que eviten lesiones en el cuerpo. Esta disciplina se apoya en los conocimientos de la anatomía, la matemática y la física. Existen dos principios importantes en la biomecánica. Los músculos funcionan en pares, cuya contracción es opuesta. Por ejemplo, para mover el brazo participan principalmente el bíceps y tríceps. La eficiencia de los músculos es mayor cuando el par de músculos se encuentran en equilibrio relajado. En este caso, se obtiene mayor ventaja mecánica, como vemos en la imagen. Pero, ¿qué será ventaja mecánica? Veamos. La ventaja mecánica se define en máquinas simples como la razón entre la fuerza de resistencia y la fuerza aplicada. Si su valor es mayor que la unidad, significa que es necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo un determinado trabajo o aguantar el peso de una carga. Cuando la ventaja mecánica es inferior a 1, sucede todo lo contrario. Veamos ahora qué es una palanca. Es una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo, como podemos observar en la siguiente animación. La palanca es considerada como una máquina simple debido a que permite la conservación de energía. Para entender el funcionamiento de la palanca, consideraremos lo siguiente. Esfuerzo, E. Acción del músculo que genera fuerza de potencia. Fulcro, F. Punto de apoyo de la palanca. Resistencia, R. Es ejercida sobre la palanca. Observemos cada uno de los elementos en el gráfico. Veamos ahora qué es brazo de fuerza y brazo de resistencia. La longitud de la palanca entre el fulcro y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza. Para representar la fuerza muscular y la resistencia utilizamos las flechas, que en física las denominamos vectores, que indican su magnitud o tamaño y su dirección. Muchas de las herramientas que utilizamos
utilizan el principio de las palancas como alicates, pinzas, carretillas, entre otros. A continuación te mostraremos otros tipos de palancas presentes en el cuerpo humano, como por ejemplo en la cabeza y cuello, en la pierna y en el brazo. Veamos ahora qué tipos de palanca representa cada uno de ellos. Palanca de primer grado son las que tienen el punto de apoyo en medio. Palanca de segundo grado son las que tienen la resistencia en medio. Y de tercer grado son las que tienen la fuerza en medio. Es la que vamos a estudiar. Iniciamos el proceso de indagación. Paso 3. Vamos a recordar los pasos para realizar la indagación. 1. Problematiza situaciones. 2. Diseña estrategias para hacer indagación. 3. Genera y registra datos e información. 4. Analiza datos e información. Y 5. Evalúa y comunica el proceso y los resultados de tu indagación. En esta semana vamos a trabajar los primeros 3 pasos y la próxima semana los pasos 4 y 5. Iniciamos. A partir del texto de biomecánica y tus reflexiones, piensa en lo siguiente. ¿Cómo funciona la extremidad superior, es decir, el brazo? ¿Cómo generar condiciones para observar la acción de huesos y músculos? ¿Por qué se presentan los mismos principios en el funcionamiento de nuestro cuerpo? Recuerda que vamos a estudiar la mecánica del brazo humano y que ésta corresponde a una palanca de tercer género. Problematización. Paso 5. Leemos la siguiente situación. Nuestro cuerpo presenta como parte del sistema de palancas los músculos, huesos y articulaciones, los cuales en conjunto permiten una gran cantidad de movimientos. Algunos de ellos pueden tener mucha fuerza o precisión, pero en la actualidad aún no pueden ser imitados por los robots. Ahora vamos a responder algunas preguntas que nos ayudarán a analizar la situación. A. Identifican los componentes del sistema de palancas en el brazo humano. ¿Cómo funciona este tipo de palanca? ¿Cómo se puede generar la ventaja mecánica? Como podemos ver en la siguiente imagen, el brazo humano cumple con los componentes del sistema de palancas. Podemos observar el esfuerzo, el fulcro y la resistencia. ¿Cómo funciona este tipo de palanca? Recordemos que el brazo humano representa a una palanca de tercer género, donde el esfuerzo está entre el fulcro y la resistencia. ¿Y cómo se puede generar la ventaja mecánica? Bueno, la ventaja mecánica es un número que nos va a indicar cuántas veces la fuerza E es incrementada para mover la carga, es decir, la resistencia. Por ejemplo, si la ventaja mecánica de una palanca es 8, la fuerza que una persona aplique será aumentada 8 veces. A eso se refiere con ventaja mecánica. Paso 6. Construimos un modelo que permita recrear las palancas en nuestro cuerpo, y específicamente el brazo humano. Observa la siguiente imagen. En el modelo podemos recrear el brazo humano. Por ejemplo, el codo será el fulcro, la madera vertical será el húmero, las ligas o el elástico serán los bíceps, el antebrazo será representado por una madera en forma horizontal y colocaremos ganchos para colgar las resistencias o el peso. Para construir tu modelo necesitas los siguientes materiales: un elástico de ropa, un palo de escoba de 45 centímetros aproximadamente, una madera de 55 por 7 por 7 centímetros, una regla de 30 centímetros o más, cartón 40 por 60, cordel o pabilo, tijeras, un objeto que vas a utilizar como peso, tornillo largo o clavo, un atornillador o martillo. Recuerda que si no consigues todos los materiales de aquí, puedes reemplazarlos con otros. Utiliza toda tu creatividad. Ahí tienes el modelo y qué representan cada uno de ellos. Observa la distancia del elástico, que es el esfuerzo, al fulcro. Y vas a colocar 3 tornillos con una distancia de 1 centímetro al fulcro hasta 3 centímetros. En cambio, en la distancia de la resistencia al fulcro, vas a colocar tornillos cada 5 centímetros.
Ahí es donde vas a colocar el peso, cada 5 centímetros. Paso 7. Planteamos la pregunta de indagación. Aquí recuerda que la pregunta de indagación tiene que establecer una relación causal, es decir, causa-efecto. Y en la pregunta de indagación tienen que estar establecidas las dos variables, dependiente e independiente. Recordemos que vamos a construir un modelo que representa el sistema de palancas que hay en el brazo humano. ¿Qué ocurrirá en el brazo si coloco pesos a diferentes distancias en el brazo humano, en este caso representado por el modelo? Podría ocurrir lo siguiente, ¿no lo crees? Te propongo la siguiente pregunta de indagación. ¿Qué relación existe entre la distancia del elástico al fulcro y el estiramiento del plástico? Observa en la imagen cada una de las partes mencionadas, que van a ser nuestras variables. Ahora, si queremos decirlo en términos físicos, podría ser lo siguiente. ¿Qué relación existe entre la longitud del brazo de fuerza y el esfuerzo para vencer la resistencia? Paso 8. Identificamos las variables. Recuerda que nuestra pregunta de indagación era ¿qué relación existe entre la distancia del elástico al fulcro y el estiramiento del elástico? La variable independiente, es decir, la causa, será distancia del elástico al fulcro. La variable dependiente, es decir, el efecto, será el estiramiento del elástico. Y las variables intervinientes, las que debemos de controlar para que no afecte nuestra indagación, serán el peso del objeto, que debe ser el mismo, la homogeneidad de la madera, el tipo de elástico, etc. De igual manera, si queremos decirlo en términos físicos, sería la variable independiente, la longitud de brazo de fuerza, el esfuerzo para vencer la resistencia y las intervinientes. Paso 9. Planteamos la hipótesis. Escribe una probable respuesta o hipótesis que relacione la variable independiente y dependiente. Plantea la hipótesis de trabajo acerca de cómo los músculos, huesos y articulaciones forman un sistema de palancas, como ya vimos. Te propongo la siguiente hipótesis. Si aumentamos la distancia del elástico al fulcro, entonces el estiramiento del elástico disminuirá. Y si queremos decirlo en términos físicos, sería la siguiente hipótesis. Si aumentamos la longitud del brazo de potencia o de esfuerzo, entonces el esfuerzo que debemos de realizar para vencer una resistencia será menor. Ahora analicemos nuestra hipótesis. Lo que queremos probar es lo siguiente. Si vamos aumentando la distancia del elástico al fulcro de 1 centímetro en 1 centímetro, entonces el esfuerzo del elástico va a disminuir. Pero ¿cómo lo vamos a notar? Cuando colocamos peso en la palanca que representa el antebrazo, este se va a dirigir hacia abajo. Entonces, con la ayuda de una regla, podemos medir cuánto se ha desplazado desde su posición inicial, y esto nos va a indicar si ha aumentado o disminuido el esfuerzo del elástico. Teniendo claro este punto, pasamos a la siguiente etapa, que es diseñamos las estrategias para realizar la indagación. Paso 10. Describimos el procedimiento para comprobar tu hipótesis. Para ayudarnos, podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Qué sucede si utilizas la misma masa y cambias la distancia al fulcro? ¿Observaremos lo mismo en cada distancia? ¿Qué ocurre si cambias la distancia del esfuerzo? ¿Cuál será tu grupo experimental y tu grupo de control? Grupo control es el que permitirá realizar comparaciones. Al contestar estas preguntas ya puedes discriminar algunos pasos para realizar la indagación, como por ejemplo, tienes que utilizar un objeto con la misma masa, ir colocando los pesos cada 5 centímetros en el brazo de resistencia. También puedes colocar que en el brazo de fuerza vas a colocar la liga cada 1 centímetro. Respecto al grupo experimental, podrías colocar que la palanca o el antebrazo siempre tiene que estar a 90 grados sin ningún peso. En el siguiente cuadro
puedes escribir cada uno de los procedimientos que vas a seguir para probar tu hipótesis. Recuerda que tienen que estar de manera ordenada. Aquí te dejamos algunos ejemplos de los pasos que puedes seguir. Recuerda que cuanto más detallados sean los pasos que vas a realizar, mejor realizarás cada uno de los procedimientos. Muy bien, llegamos a la tercera fase de la indagación, donde nos vamos a quedar esta semana, que es generamos y registramos datos e información. Paso 11. Registra los datos de acuerdo con lo que has diseñado. Ten en cuenta tomar un dato de referencia. Este es importante debido a que permite observar los cambios. Te sugerimos tomar la primera medida sin ningún peso en cada una de las instancias de brazo de fuerza y de brazo de resistencia.